bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo empezaría comentando que tuvimos una buena semana para las bolsas en el mundo, con incrementos prácticamente generalizados. En Japón las bolsas subieron 1.3% en la semana, en China 1.55%, en la zona del euro en promedio el 1.24%. Las bolsas en Estados Unidos estuvieron con más alzas, 2% el Dow Jones, el 2.3% el Standard & Poor's, 2.20% el Nasdaq. La Bolsa Mexicana de Valores finalmente despierta y tiene un incremento en la semana del 3.99%. También hubo beneficios importantes para el peso, que se revaluó 2.57% con respecto al dólar, volvió a cotizar debajo de los 20 pesos por dólar, y el euro también se revaluó un poco para subir de 1.02 a 1.03. O sea que tuvimos unos mercados francamente buenos en agosto, lo cual liga el muy buen incremento que se vio en los mercados de riesgo en el mes de julio. Y todo esto estuvo muy alentado por un dato que todos estábamos esperando y que fue la inflación en Estados Unidos. Era el dato más esperado. Bueno, la inflación nominal en Estados Unidos, que había llegado en junio al 9.1%, se bajó al 8.5%, y la subyacente se mantuvo en 5.9%. Pero adentro de estos datos hay información muy relevante. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente es un dato muy esperado. Y bueno, esta es la variable número uno que los mercados han discutido y ha movido todos los mercados, y también al planteamiento económico de las empresas, la inflación. Y tenemos tres fases que hay que distinguir muy bien. La primera es ¿cuándo va a llegar el pico de inflación? Y si ya llegó. La segunda fase es ¿qué tan rápido va a bajar la inflación? Y la tercera fase es si va a llegar a la meta que tienen los bancos centrales. Entonces, estamos en la primera fase y vamos a discutir. Es muy importante saber que estamos en esa fase, qué tan alta va a llegar la inflación, porque luego el mercado parece que ya se resolvió el asunto con un buen dato de inflación, y no es así. Apenas estamos viendo si es el pico o no. No hemos visto más que eso. Vamos a esperar el dato de agosto. El dato de agosto a lo mejor es menor mensualmente que los que venían de los promedios de los últimos meses, pero es probable que sea positivo, y esto genere a lo mejor un rebote en términos anuales, porque bajó mucho la inflación, y esto puede provocar a lo mejor algo de preocupación en los mercados y sentimientos sobre lo que vaya a hacer la Reserva Federal en sus aumentos en la tasa de interés. Por lo pronto, la impresión que nos deja a todos es que a lo mejor la Reserva Federal no va a tener que ser tan fuerte como lo ha dicho en las últimas dos reuniones, de aumentar 75 puntos base cada una de las reuniones. A lo mejor le disminuye un poco. Y esto son muy buenas noticias de cara al fantasma que nos está corriendo, que es la recesión. O sea, ¿qué tanto puede aguantar la economía norteamericana, estos embates o estas alzas en la tasa de interés? Los últimos datos parece que sí lo está aguantando. Todo esto le está dando fuerza al mercado financiero para recuperarse, sobre todo los mercados bursátiles, que traen una recuperación bastante interesante de 10% después de que habían tenido una primera mitad de olvido. Así es, yo coincido contigo. Sin embargo, también pienso y estoy de acuerdo en que, como decimos en México, no una golondrina no hace primavera. Entonces, yo creo que sí va a ser prudente esperarnos a ver el dato de agosto y el dato de septiembre para que realmente podamos decir que ya se está marcando tendencia, que es lo que quisiéramos ver, ¿no? El ver un magnífico dato como fue el de julio, bueno, ayuda, no cabe duda, pero bueno, los mercados tienden a exagerar esta información. Luego, también en Estados Unidos, Jorge, me llamó mucho la atención un nuevo paquete económico, o ley, como le llaman ellos, ley contra la inflación, que es verdaderamente sorprendente. Digo, a mí me sorprendió que lo pudieran sacar adelante los demócratas con un presidente que tiene tan baja popularidad, pero finalmente es un paquete que entre más lo reviso, me parece extraordinario, porque aporta beneficios importantísimos en la generación de energías limpias y también
es un gran esfuerzo que se hace para abatir el costo de las medicinas en Estados Unidos, que es un costo terrible. Es un paquete de 430 mil millones de dólares. Aquí lo interesante también es el acuerdo al que se llegó para ver cómo se financia este paquete. Pero, ¿qué nos puedes comentar sobre él? Yo digo que nos llega en el mejor momento porque tenemos este sentimiento de que las cosas están empeorando rápidamente en la economía de Estados Unidos y en la economía global. Este embate por la inflación que todavía no se entiende muy bien por un fenómeno post-COVID, nos tiene a todos con mucha incertidumbre de cara a que puedes esperar que no necesariamente todo va a ir mal, hay condiciones favorables para los próximos años. Y claramente es un tema político porque se vienen elecciones de cambio del Congreso en noviembre, en donde necesita reforzarse el Partido Demócrata, que ha perdido mucha popularidad, como dices. A mí, bueno, me pareció extraordinario. Entre más lo leo, más me gusta el paquete y digo qué bueno que haya logrado pasarse algo así. También hay información interesante en la industria petrolera. Hay muchos cambios. Hemos visto cómo el petróleo ha bajado de precio, afortunadamente. Ya no estamos en los $120 por barril, andamos sobre los $90 por barril. Pero aquí hay noticias adicionales. ¿Por qué no las comentas? Muy interesante, porque por momentos en la semana alcanzamos $84 por barril. Tenemos noticias contrastantes, pero han dominado las noticias favorables. Y la noticia favorable primero empieza con que hay una corrección en la estimación de demanda petrolera para el próximo año, que le ayuda en beneficio al precio. También observamos que hay una gran posibilidad que Irán entre otra vez al mercado petrolero. Estaba castigado, recordamos, por sus temas de armamento nuclear o producción nuclear. También hay positivo el hecho de que no necesariamente se iba a cerrar un conducto al este de Europa, ya se volvió a reanudar por parte de Ucrania. Esos son temas positivos. ¿Qué es lo que le frena esta baja significativa? A lo mejor es que sigue el conflicto en Ucrania, sigue esta realidad de que no tiene fin. Y bueno, eso es lo que le tiene limitante a que siga bajando rápidamente a la velocidad que quisiéramos el precio del petróleo y que nos ayude en los precios de otros commodities, ¿no? ¿Qué tal si platicamos sobre México? En México también hubo reunión de política monetaria en el Banco Central, salió el dato de la inflación del mes de julio. A diferencia de Estados Unidos, aquí no vimos reducirse la inflación nominal, se subió del 7,99 que la teníamos en julio al 8,15, pero también preocupa que la subyacente subió cerca de 20 décimas, ¿no? Para situarse creo que en 7,67 por ahí, ¿no? O sea, está muy pegadita la subyacente a la nominal. Bueno, yo creo que esta es una mala noticia, pero bueno, la respuesta de Banxico fue subir 75 puntos base la tasa. ¿Pero qué ves atrás de todo esto? Bueno, primero, en cuestión de la tasa de interés, está decantado en el sentido de que la FED tuvo una reunión en julio y Banxico no tuvo reunión. Apenas la tiene en agosto. La FED no tiene en agosto. Entonces, ya la FED había aumentado 75 puntos base y teníamos esa expectativa de que por lo menos corrigieras en la misma dirección para no mover el diferencial de tasas de interés. Hubo algo de especulación que a lo mejor se iba a moderar en una reducción menor, pero sale la inflación alta y no puede Banxico separarse de lo que está haciendo la FED. Ahora, ¿qué viene después? Es muy importante porque lo dices muy bien. Si se confirma que Estados Unidos está en un camino hacia de recuperación de inflación y México no lo está, a lo mejor va a necesitar ampliar el diferencial de tasas y seguir a aumentar más que lo haga la FED. Eso es a lo mejor. Lo que necesitamos es en primer lugar, hacer esfuerzos internos de manera más contundente para poder tranquilizar un poco la inflación y esperar que las bajas en los commodities que son externas nos beneficien también del lado positivo de la inflación. Definitivamente vamos a bajar la inflación mucho más lento de lo que lo hace Estados Unidos y Europa. Sí, yo creo que en México el tema de la inflación no nada más es un tema de tasas de interés. Yo creo que se requiere el esfuerzo de todos. También el gobierno tiene que poner su parte, porque hay una serie de precios de servicios y bienes que son los que aporta el gobierno, pues que no importa la tasa de interés, son los que son, y estos afectan la inflación en forma muy contundente. Entonces, sí se necesita un pacto social donde participen todos los actores
con objeto de que todos pongamos nuestro grano de arena. Para México es muy malo que la inflación se le vaya de las manos. Afecta mucho más a los que menos tienen, ya lo sabemos, es una especie de impuesto tremendamente agresivo con los más pobres, aparte entorpece el magro crecimiento o la expectativa de crecimiento del país, nos pone en dificultades en finanzas públicas hacia adelante porque va a encarecer el costo del financiamiento, etcétera, etcétera. En fin, todas son malas, como que deberíamos de actuar todos en conjunto, pero todos es todos, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad es uno de los factores que más le están pegando a los precios en México porque el costo de defenderse contra esta inseguridad se está reflejando en incrementos importantes en todos lados, por los pagos de derecho de piso, por todo el dinero que se llevan los criminales. Y ahí el gobierno está simplemente haciendo muy poquito. Yo creo que hace falta mucho más. El tema de la inflación, si se nos va de las manos, puede ser un grave problema en los años futuros. No sé cómo lo sientes. Pienso exactamente que tú, creo que es vital, este es el indicador número uno que todo el mundo está peleando. Y en el caso específico de México hay que hacer esfuerzos adicionales, hay que cerrar filas en estos momentos donde parece que las cosas se empiezan a cambiar de dirección en el mundo. Hay que ser lo más contundente para que la afectación termine, sea menos costosa de cara a la perspectiva de los próximos años. Y en cuestión de las tasas de interés, decir que está en 8.5 la tasa de fondeo, la tasa mínima, y que es posible que cierre el año alrededor de 9.25, 9.75%. Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Estaremos pronto con ustedes. Gracias.